Buenos días, hermanos. Es una alegría estar de nuevo aquí con vosotros y vamos a, en este domingo, pues pasarlo lo mejor posible. Ya sabéis que no podemos desplazarnos, que muchos no podíais venir a la iglesia, pero bueno, no importa. Lo importante es que la iglesia siga avanzando y que podemos utilizar estos medios para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Me gustaría empezar con un salmo maravilloso que encontramos en la palabra de Dios, el Salmo 145, que dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este domingo, en esta mañana, alabar y bendecir el nombre del Señor. No importa que no podamos reunirnos, pero podemos reunirnos de esta manera. Y lo importante es que en nuestras casas, en nuestros hogares, en donde estés en este mismo momento, puedas alabar y bendecir el nombre de Dios. Y ahora vamos a dejar a las chicas en esta mañana que nos traigan dos preciosas alabanzas para alabar y bendecir el nombre del Señor y prepararnos también para, después de ello, pasar a tomar la Santa Cena. Santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los pueblos cuentan tu gloria, oh Dios, y tu redimidos cantan, Santo, Santo. Al cantar, abre los cielos y a llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, abre los cielos y a llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. 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 Glorifícate, abre los cielos y a llover,
muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme,
después de estas dos canciones que hemos podido escuchar y preparar nuestro corazón, vamos a escuchar una canción más y así seguir preparando nuestro corazón para poder tomar de la mesa del Señor en esta mañana. Vamos a escucharla, vamos a cantarla y vamos a preparar todo nuestro ser para alabar y bendecir el nombre de Dios y tomar del gran sacrificio que nuestro Dios hizo por cada uno de nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bien, vamos a tomar y a participar de la mesa del Señor en esta mañana y vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos todos en casa a buscar nuestro pan, nuestro vino, para poder tomar así de la mesa del Señor y recordar lo que nuestro Dios hizo por cada uno de nosotros. La verdad es que es increíble que
el mismo Dios quisiera hacerse hombre para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, porque si nos miramos nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, nuestro fin es hacer de continuo el mal, y es que aunque somos hijos de Dios seguimos pecando, pero la gracia de Dios, la gracia derramada sobre nuestro amado Jesús, nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado y nos ha reconciliado con el Padre. Vamos a ir a capítulo 11 y vamos a empezar a leer el versículo 23, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de él. Y en memoria de él damos gracias por este pan y vamos a tomar de él. Señor, te damos gracias por poder recordar tu muerte en la cruz, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día más y más, Señor, a ser esos buenos hijos, Señor. Esos hijos en los que tú te glorifiques, en que tu gracia, Señor, pueda resplandecer, Señor. Ayúdanos, Señor, limpia nuestros pecados, perdónalos, Señor, rompe cadenas si haya, quita vicios de nuestras vidas, Señor, y purifícanos, Señor, purifícanos en ti, Señor, porque queremos servirte y amarte con todo nuestro ser, Señor. Gracias porque te hiciste hombre, Señor, y porque podemos partir este pan, símbolo de que nos has reconciliado con el Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Dice la Escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a dar gracias por este vino que vamos a tomar en esta mañana, recordando que Dios se hizo hombre y que dio su vida en propiciación, en rescate por cada uno de nosotros. Esa vida que fue truncada a esa edad tan temprana de 33 años, que sufrió en lo humano y que sufrió en lo espiritual, porque nos dice la palabra que el Padre apartó la mirada de él, y la verdad es que es un gran sacrificio que ningún hombre hubiese podido hacer, y por ello vamos a dar gracias y tomar de este vino. Señor, te damos gracias, Padre, por esa sangre que nos limpia de todo pecado, Señor, por esa sangre que tú derramaste por cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por tu resurrección, Señor, porque venciste en la cruz del Calvario al que tenía el imperio del Hades, al que tenía el imperio de la muerte y de la condenación. Y te damos gracias, Señor, por tu resurrección. Y te bendecimos y te adoramos y te alabamos en este día, Señor. Y nos acordamos también de nuestros enfermos, Señor, para que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, porque esa sangre también se derramó para la sanidad de esas enfermedades, Señor, y te los presentamos en tu nombre, Jesús, en esta mañana. Amén. Tomemos de esta copa. Amén. Pues bien, vamos a continuar en esta mañana y vamos también a dar paso a la palabra. Bien, hermanos, vamos a continuar con la palabra del Señor en esta mañana. Y si os acordáis, en el mes de julio y en el mes de agosto estábamos haciendo el ciclo de Elías, y entonces vimos una serie de características y facetas de la vida de Elías. La verdad es que estuvimos predicando hasta que yo cogí esta enfermedad del COVID-19 y sabéis que ya se interrumpió, pero que mi propósito y mi deseo es acabar esta serie para que sigamos aprendiendo lo que un hombre, el llamado de un hombre y su servicio muestran también nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y dice la palabra de Dios que Elías era hombre semejante a nosotros, y como nosotros podemos decir, bueno, yo semejante a Elías, a ese siervo de Dios, pues sí,
somos semejantes a Él porque somos hombres y nos podemos identificar en todos los aspectos y facetas de su vida. Bien, hoy seguimos con el ciclo de Elías y la verdad es que hay una serie de puntos que me gustaría recordar para que todos pues hiciéramos memoria acerca de los puntos de las predicaciones que empezamos a dar. Si veis aquí, la primera parte que vemos en la primera predicación que hicimos fue la titulamos Elías, el obedecer trae bendición, y hablamos de la obediencia, esa obediencia ciega hacia Dios, aún sin dudar, como Pedro cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas, y Pedro en su ímpetu se fijó los ojos en Jesús, empezó a caminar por las aguas, pero viendo las circunstancias que estaban alrededor, como muchas veces nosotros hacemos, nos hundimos. Fe ciega, creer lo que Dios nos dice, porque el obedecer nos va a traer siempre bendición en nuestras vidas. Quedamos en esa segunda parte de que aún estaba Sarepta por llegar, y Sarepta, el significado de la palabra Sarepta significa casa de fundición o taller de refinación, y ahí vimos cómo Dios trata con el profeta de Elías, cómo Dios trata con esa familia en la que fue acogido, cómo Dios está tratando con los hombres y las mujeres que amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Tercer punto, la viuda de Sarepta, y ahí vimos que algo terrible, a pesar de que la bendición de Dios había llegado a uno que no pertenecía a la familia de Dios, a un gentil, vemos que de pronto todo se enturbia y lo que aparentemente es una bendición parece como que todo se hunde a nuestro alrededor. Y viene la desgracia y la depresión a nuestras vidas. Y eso también nos suele pasar a nosotros como hijos de Dios. Muchas veces confiamos y cuando todo nos va bien, bien Señor, gracias, te adoro, te alabo. Pero de repente puede ser que todo se oscurezca y empecemos a entrar en un túnel que parezca que no tiene salida. Pero ahí está también seguir confiando en las manos de Dios, seguir confiando en las promesas de Dios, en esas promesas que encontramos ricamente en la palabra de Dios, que son para tu vida y que son para mi vida. El Dios de lo imposible, quinta predicación, y la verdad es que ese nombre ya lo resume todo, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algo que te atormenta? Ve a Dios, porque es nuestro Dios del imposible. Él no ha cambiado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Él no ha cambiado, y Él sigue obrando en tu vida, aunque tú no lo veas, aunque muchas veces parezca que hay un desierto a tu alrededor, Dios sigue obrando en tu vida. Gloria a Dios por ello. La quinta predicación, quinto tema que tuvimos, Elohim, el Dios de Israel. Y hablamos que estos son los días de Elías, esos días maravillosos en los que la mano de Dios se derrama de una manera sobrenatural sobre la vida de Dios, ¿verdad? Sobre la vida de Elías. Y eso es lo que nos gustaría también a nosotros, que la mano de Dios se derramara sobre nuestros días y que vinieran esos días como los días de Elías, días de milagros, días en los que la mano de Dios se mueve en medio de su pueblo, días de milagros, día de sanidades, en el que el poder de Dios se refleja diciendo que hay un Dios, que hay una esperanza, que hay una solución para tu vida, cuando solo lo original es perfecto. Y hermanos, eso también nos hablaba de lo que el pueblo de Israel hizo, al igual que muchas veces nosotros hacemos. Lo original, lo perfecto, lo puro es solo Dios. Lo demás son sucedáneos con los cuales podemos engañar nuestra alma, porque a nosotros mismos nos podemos engañar. Tenemos ese poder tan fácil de engañar nuestra mente, de engañar nuestros sentimientos, de engañar nuestras emociones y adulterar aquello que es puro, aquello que es correcto, aquello que es santo, aquello que agrada a Dios. Hijos de Dios, solo Dios es la realidad, no es un edulcorante. Muchas veces para sustituir la azúcar tomamos edulcorantes, ¿no? Que son sustitutos del azúcar, que parecen como que te dan ese sabor tan dulce, pero no llegan al sabor del azúcar.
Y es verdad, todo lo que tengamos a nuestro alrededor, todo lo que el mundo te pueda ofrecer, todo lo que tú te puedas imaginar, no va a llegar a satisfacer tu vida, porque solamente Dios va a satisfacer nuestra vida. La lluvia está por llegar. Y aquí es el momento en que, si sabéis, Dios había castigado a Israel, lo había castigado por su desobediencia, porque se había fijado en otros dioses, porque había dejado de obedecer las cosas de Dios, porque vivía una vida a medias. Y hermanos, es momento de recapacitar, es momento de llegarnos a Dios, de pensar lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, no de lo que nosotros queremos. La verdad es que el mundo se ha metido tanto en nuestras iglesias, se ha metido tanto en nuestras vidas, que pensamos que nosotros estamos aquí para ser felices, para llevar unas vidas en las que sean comunes a las demás que nos rodean, pero solo haciendo la voluntad de Dios, solo siguiendo a Dios, vamos a ser totalmente felices, vamos a hallar la paz, vamos a obtener todas aquellas cosas que la gracia de Dios quiere derramar en nosotros. No pienses que en el mundo vamos a tener felicidad. No pienses que has nacido para ser feliz y para vivir una vida larga de largos años. No, mira a los hombres que encontramos en la palabra de Dios. Mira a un Esteban cortado en plena juventud. Mira a nuestro Maestro, nuestro Señor, también cortado a la edad de 33 años. Mira a los hombres, mira a los mártires, de que tanto hombres, mujeres como niños han dado su vida por amor a Dios. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y que Dios nos ayude a que este concepto se nos quede, que se me quede a mí, se te quede a ti claramente, porque nuestra vida tiene que obedecer y honrar a nuestro Dios. Hablábamos también del Monte Carmelo, donde se hizo esos sacrificios, ¿verdad? Y solo Dios contestó, y donde la mano de Dios volvió a querer traer bendición sobre Israel por pura gracia, no porque ellos se lo merecieran, por pura gracia. Y Carmelo significa fructífero o jardín de Dios, pero lo que nos está diciendo es que aunque todo parezca desolado, Dios está ahí para bendecir nuestras vidas, para que sean fructíferas, aunque a nuestra manera de ver a lo mejor no lo son, pero Dios quiere que nuestra vida traiga bendición y fruto a 100 por 1. Y nos quedamos en la Gran Depresión, en cómo, pues, Elías, a pesar de ser ese gran hombre de Dios, ese hombre lleno por el poder y por la gracia de Dios, tiene una depresión, ¿verdad? Y hablábamos también, para poder recordar, que muchas veces nosotros pensamos, o en un tiempo se pensó, que aquel que tenía una depresión era porque era una persona que no vivía una vida santa, una vida de pureza, una vida dedicada a Dios, sino que permitía el pecado, permitía una serie de cosas en su vida. Pero sabes una cosa, si tú miras la vida de Elías, vamos a ver que Elías empezó a pasar por una depresión y que Dios lo sanó, porque nuestro Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y tiene todo el poder para sanar, para bendecir, para arreglar aquello que está roto, para lo que está destruido, volverlo a construir. Y mira, vamos a ver lo que le pasa a Elías, vamos a ver sus síntomas, así un poquito por encima, y sobre todo, si crees que tienes síntomas de depresión, porque esto es un mal de nuestro tiempo que puede afectar a cualquier persona, lo que sí decimos, la última predicación, es que cuando uno cree tener síntomas de ello, es que necesitas ayuda. Necesitas ayuda por un especialista, necesitas ayuda por aquellas personas que te pueden aconsejar, te pueden ayudar, como pueden ser tus pastores, unos ancianos, sobre todo, vayamos a Dios. Vayamos a Dios, porque solo en Él podemos encontrar solución. Y la verdad es que no tenemos que descartar los médicos, los profesionales, no podemos descartar un pastor, no podemos descartar un anciano, no podemos descartar las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para traer bendición a nuestra vida y guiarnos, no. Descartarlos sería algo malo para nosotros. Pero sobre todo esto os quiero decir que está Dios. Porque, ¿sabéis? La depresión es un problema emocional que afecta a todo nuestro ser, y todos los problemas emocionales que podamos tener son carencias,
son falta de alguna cosa en nosotros. También puede ser algo químico que, por ejemplo, en nuestra mente no segregue correctamente. Pero, ¿sabéis una cosa? Ahí está la mano de Dios para ayudarnos y bendecirnos. En esta mañana, si os acordáis, para que sepamos en dónde estamos, estábamos en el capítulo 19 de Elías, ¿vale? Y estuvimos leyendo hasta el versículo del 1 al versículo 18. No lo vamos a hacer en esta mañana para no alargarnos mucho, porque dado el resumen que he dado, me gustaría ir directamente a lo que esta segunda parte nos quiere decir. Y la verdad es que muchas veces los hombres y las mujeres, no sé si os pasa a vosotros, nos podemos encontrar solos. La soledad es uno de los mayores problemas del hombre de nuestro tiempo, ya que hay muchas personas mayores, muchas personas solas, y la sociedad nos está formando, sobre todo a los jóvenes, que puedes estar solo en tu casa junto a un ordenador, puedes estar solo junto con tu teléfono portátil, iPhone o sistema Android, lo que quieras, pero ¿sabes una cosa? La soledad no es buena. Y muchas veces se habla de la soledad que pueden tener los que sirven a Dios. Que las personas que tienen un llamado de Dios pueden aparentemente estar solas, pero es que si piensas esto, quiero decirte una cosa, es que la palabra de Dios nos dice que Adán estaba solo y que le creó ayuda idónea para que no estuviera solo. ¿Sabes? Dios creó a la mujer con dos propósitos: ayuda idónea y para que no estuviera solo. Y en nuestros tiempos de hoy, aunque el mundo nos dice, sí, puedes estar solo, no hay problema, quiero decirte una cosa, necesitamos estar solos. No hagas caso a lo que este mundo te pueda decir. Necesitamos la comunión, necesitamos la ayuda de los unos a los otros. Necesitamos congregarnos como hasta ahora lo hacíamos. Necesitamos la comunión con Dios para crecer, porque sin comunión con Dios no vamos a crecer. Necesitamos el poder estar fraternalmente, el comer juntos, el de alegrarnos, el de comer, beber y alabar y glorificar el nombre de Dios. Es relación, todo eso lo necesitamos. Y ahora en la actualidad, más que nunca, muchas veces el enemigo nos susurra al oído: oye, estás solo. Oye, los pastores no te han llamado, no te llama ni un anciano, no te ha llamado nadie de la iglesia. Y sigues escuchando, tal vez, la voz de tus propios sentimientos o la voz del enemigo. No te ha llamado nadie. Deja esta secta. Vete a dormir, vete a ver la tele, chatea con tu móvil. Sobre todo, escúchame bien, no ores ni leas la Biblia. Y sobre todo, no se te ocurra llamar a ninguno de estos hermanos que dicen ser hermanos tuyos, porque no se te merecen. Y sabéis, cuando estamos escuchando todo esto, empezamos a tener un gran problema, porque escuchamos a aquel que es el mentiroso por excelencia, a aquel que es el padre de la mentira, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, que muchas veces desde nuestro interior empieza a actuar, intentando que nuestros sentimientos, porque la palabra de Dios también dice que nuestros sentimientos son engañosos, que nuestro corazón es engañoso, que ¿quién lo conocerá? ¿Sabéis? Empieza a atacarnos para que entremos en ese periodo depresivo y como consecuencia traer problemas espirituales a nuestra vida. Y sabéis que la parte espiritual y la parte emocional siempre están ligadas juntas. Y sobre todo que hay cosas que no las vemos venir. Dejamos un poquito de terreno al enemigo, dejamos un poquito de terreno a nuestra carne y nuestra carne nos devora y nuestro enemigo también, porque son enemigos feroces que vienen contra nuestra alma, contra nuestro sentimiento. Hijo de Dios, quita el pensamiento de que todo lo podemos, porque no lo podemos. Solo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza. Y si Cristo no está ahí para apoyarnos, si Cristo no está ahí para fortalecer nuestra vida, estamos perdidos.
Estamos condenados al fracaso, estamos condenados a la caída. Y la manera de que Cristo sea nuestra fortaleza es teniendo comunión, es leyendo la palabra de Dios, es hablando con nuestro Dios. Y estamos en esos tiempos en los que este virus nos está acongojando, nos está atacando. Y sobre todo estamos en tiempos grandemente especiales, en los que se está preparando la venida de nuestro Dios, el rapto de la iglesia. Y se está preparando el hombre de maldad que empieza a solucionar los problemas y las cosas que están pasando. Nunca como antes ha estado tan terrible nuestra sociedad, con tanto paro, con tanta pobreza, con tanta pandemia. Pero ¿sabes una cosa? Hay que mirar a Dios. Hijo de Dios, no mires tus circunstancias, sino como Pedro te hundirás en las aguas del mar. Mira a Jesús, porque mirando a Jesús podrás caminar sobre las aguas. ¿Sabes? Elías no se estaba dando cuenta, pero se estaba agotando física y emocionalmente. Tuvo años de soledad. Tuvo años, tiempos en los que la mano de Dios se derramó sobre su vida. Y Elías iba como un caballo desbocado muchas veces. ¿Sabéis que un caballo desbocado va, corre y puede llegar a seguir corriendo hasta que muere de cansancio, de agotamiento, de infarto? Y la verdad es que todos muchas veces somos así, vamos andando por inercia y hacemos cosas. Y muchas veces nuestra carne, el enemigo, también nos habla y nos dice, mira, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. No lo va a hacer nadie. ¿Sabes? Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Y eso es un pensamiento que es muy humano y que está mucho en nosotros. Y sobre todo, tanto en lo espiritual como en lo secular, en nuestros días tras días, en los que vivimos, en que nos vamos desarrollando como hombres y como mujeres, hijos de Dios. Hay que pararse, hay que descansar, hay que saber hasta dónde llegamos y también saber delegar. Ningún hijo de Dios debería permitir que el trabajo secular o que el trabajo para el Señor esté por encima de nuestras fuerzas físicas y emocionales. Y eso no lo pide Dios. Eso no lo pedimos nosotros. Eso no lo puede pedir alguien, pero eso no lo pide Dios. Ningún hijo de Dios que trabaja para el Señor se debería agotar espiritualmente y físicamente. Y no me refiero determinadamente a los pastores, me refiero a predicadores, me refiero a músicos, me refiero a líderes, a personas que están limpiando la iglesia, a porteros, a cualquier persona que está al servicio de nuestro Señor, al servicio de la congregación, que tantas veces quedan en el olvido de los pastores o en el olvido de la congregación. Y sobre todo, fíjate una cosa, nosotros, los hijos de Dios, a veces somos tan exigentes con nosotros. Somos tan exigentes con aquel que está trabajando para Dios. Somos tan exigentes con aquel que predica. Somos tan exigentes con aquellos que tocan y están tocando los instrumentos y alabando a Dios. Somos tan exigentes con ellos. Pero mira, si tú eres una persona que lo sabe hacer mejor, habla con el pastor, habla con los ancianos y ponte allí. Si no, lo que tendríamos que hacer todos nosotros es orar, es pedir por esas personas. Señor, mira que necesita de tu unción, mira que necesita que tú lo bendigas. Señor, ayúdales, bendíceles, que no decaigan, que no pierdan sus fuerzas, que no se agoten. Hermanos, confiemos más en aquellos que sirven a Dios. Bendigámosles, oremos por ellos. No simplemente venir a predicar.
Hay personas que tocan instrumentos, que cantan, hay personas que limpian, hay personas que graban, hay personas que hacen posible que este culto se esté retransmitiendo ahora. Hay un montón de personas que están sirviendo y muchas veces están en el anonimato. Yo no sé si las conoces, pero si no las conoces, yo te pediría que infórmate por ellas y ora por ellas, para darle gracias a Dios por su gran servicio, por la excelencia con que están trabajando para Dios. Y bendícelas en el nombre del Señor. Ora por ellas, clama por ellas. No las critiques, no las compares. Bendícelas en el nombre del Señor, para que la gloria de Dios bendiga tu vida y también bendiga sus vidas. ¿Sabéis? Encontramos una advertencia también en la palabra de Dios acerca de cuando muchas veces son tan cuestionados los pastores, los ancianos. Fíjate, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, todo lo que se hace para el Señor es para el Señor, y se tiene que hacer con entusiasmo, con alegría, con excelencia. No hay que intentar poner tropiezo a los que estamos dirigiendo la iglesia del Señor, sino todo lo contrario, es lo que he dicho anteriormente: orar, bendecir, pedir, clamar. Estamos llamados a bendecirnos, a orar los unos por los otros. Y esto se llama amor. El amor que Dios ha derramado en tu vida y en mi vida. El poder orar los unos por los otros, pidiéndole: Señor, fortalécele, Señor, bendícele, Señor, llénale de tu poder, de tu entusiasmo, que sus fuerzas no fallen. Eso es amor. Lo contrario sería lo contrario. Fíjate, Elías había sido perseguido para matarle, y lo que encontramos que Elías había estado al 100% en su ministerio. Pero creo que Elías descuidó un poco su persona. Dejó algunas fases de su vida sin cuidar y sobre todo sin mirar a Dios. Porque cuando dejamos de mirar a Dios es cuando abrimos las puertas a lo externo que puede dañar y minorizar nuestra vida. También cae el peligro de creernos autosuficientes, es decir, que tú y yo pensemos que somos tan autosuficientes que como sirvo a Dios, sin mí no va a poder pasar nada. Sin mí esto no va a funcionar. Pues claro que va a funcionar. ¿Sabes una cosa? Porque ni tú ni yo somos prescindibles. La iglesia es de Dios. Los hombres que siguen a Dios son de Dios. Los que servimos a Dios somos de Dios y no somos imprescindibles. Dios levanta a hombres y a mujeres de cualquier parte para que su obra siga adelante. Fíjate la expresión de cuando un rey, en la antigüedad muchas veces hemos visto incluso en las películas, cuando un rey muere, se suele decir: ha muerto el rey, viva el nuevo rey. Pues no hay nadie imprescindible. Dios tiene cuidado de su obra. Nada se queda sin su cuidado, aunque pensemos que las cosas están descuidadas, o que se tienen que poner orden, o que se tienen que hacer ciertas cosas. Mira, préstame atención. Dios tiene el cuidado de su iglesia, porque es su iglesia, porque es su amada, porque Dios envió a Jesucristo para que muriera por la iglesia, para que esa iglesia un día pueda, como esposa, entrar en las bodas del Cordero. Hijos de Dios, tenemos que cuidarnos, tenemos que descansar, tenemos que cuidar nuestra familia sobre todo, porque muchas veces los que servimos a Dios empezamos a servir, seas hombre o seas mujer, puedes empezar a servir y entrar en una espiral de servicio, de bendición. Pero sabes, si descuidas a tu familia, si descuidas a tu marido, si descuidas a tu mujer, si descuidas a tus hijos, estás descuidando lo principal de tu familia, lo principal que Dios ha puesto para tu servicio.
hijo de Dios, tenemos que ser coherentes en toda nuestra vida de servicio a Dios y cuidarnos en todos los aspectos, porque hay mucho desgaste en nuestras vidas, desgaste emocional, desgaste físico, y me gustaría ver, para ir ya acabando en esta mañana, 2 factores que causaron la depresión en la vida de Elías. Uno de esos factores que veo es el miedo y el otro la autocompasión. Y el miedo yo creo que nos llega muchas veces a nuestras vidas cuando dejamos de mirar a Dios. Y voy a intentar explicar esto. El miedo llega cuando creemos cosas que pueden pasar, que van a traer un perjuicio a nuestra vida y que vamos a tener que soportarlo nosotros. ¿Sabes? Nuestra vida está en Dios. Y dice la palabra de Dios que no acontece nada para mal, sino que todo acontece para bien conforme a los que amamos a Dios. Y todo lo que pasa es con un propósito para cada uno de nosotros. Con un propósito, mira, es un propósito de formación, es un propósito de guía, es un propósito de confianza. Tú y yo muchas veces estamos llenos de miedo, pero lo malo de esos miedos es que a lo mejor nunca van a pasar en nuestra vida. Y hay 2 tipos de miedos, el miedo irracional y el miedo real. Es como el miedo a volar, es un miedo, es un miedo irracional, porque el transporte aéreo es el transporte más seguro, pero muchas veces pensamos que un avión se puede caer y que vamos a morir. Después hay otro tipo de miedo que llegué a conocer una señora que tenía agorafobia. Es el miedo a ir cuando hay muchas personas. Tiene miedo a las personas y se aíslan en sus casas y no quieren ver a nadie, porque tienen miedo de que algo les puede pasar, de que relacionarse con esas personas les puede transmitir una enfermedad, les puede perjudicar, en cierta manera le pueden robar, le pueden dañar. Y la verdad es que el miedo depresivo del cual nos estamos ocupando en esta mañana, muchas veces son miedos imaginarios. Es el miedo a lo que nos va a pasar. Yo sé que me va a pasar esto, y será así. Y sabéis, muchas veces, como decía anteriormente, vivimos huyendo, vivimos a la defensiva, vivimos llorando, a veces sin dormir, con ataques de ansiedad, porque tenemos miedo de algo que nos va a pasar. Y lo podemos pagar con nuestra familia, lo podemos pagar con las personas que nos quieren, que están al lado nuestro, y encima es que hablamos con ellos muchas veces y decimos, pero es que va a pasar esto, es que no te das cuenta. Estos miedos son miedos imaginarios muchas veces en nosotros. No quiero decir que muchas veces sean miedos reales, pero muchas veces son miedos imaginarios, miedos que nos quitan la paz, miedos en los que nuestra confianza se aleja de Dios, porque una de las cosas que tenemos que tener clara, hijo de Dios, es que tenemos que confiar en Dios. Y en el momento que dejamos de confiar en Dios, se nos va la paz, esa paz que tenemos de parte de Dios, se nos aleja la confianza y hacemos de Dios un Dios a nuestra medida o un Dios pequeñito, que no tiene poder ni tiene fuerza alguna, pero es todo lo contrario, hijo de Dios. Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de mi vida, así como la tenía el control de la vida de Elías. Y no pasaba nada, Elías, no pasa nada, hermanos, que Dios no controle, que Dios no tenga el supremo control de nuestras vidas. Y es lo que tenemos que pensar, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios tiene el control absoluto y no va a pasar nada que Él no permita. Las cosas que nos pasan no son porque no suelen pasar y ya está. Son cosas muchas veces permitidas por el poder de Dios para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestra confianza en Dios. Fijaos la gran presión que ejerce esta mujer llamada Jezabel sobre Elías, que le dice: a estas horas tú estarás muerto como uno de los profetas que tú mataste. Y sabéis, en ese momento, justo cuando se produce esa presión,
después de un tiempo de tantos impactos emocionales en la vida de una persona, llega justo la palabra adecuada, el momento adecuado en que todo se nos desborona a nuestro alrededor y produce un ataque depresivo, un ataque de miedo, algo que no había ocurrido antes. Elías, si tienes el poder de Dios, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si estás en las manos de Dios, si has estado escondido en las manos de Dios, ¿quién va a poder levantar la mano contra ti? Pero es todo lo contrario cuando nuestras defensas se vienen abajo, cuando dejamos de mirar a Dios, pensamos que todo nos puede ocurrir, que todo nos va a atacar. Elías, te has enfrentado a toda una nación, te has enfrentado a un rey. Y ahora, porque su esposa le dice que te va a matar, ¿te vienes abajo? Y es que muchas veces la palabra tiene un poder especial, y puntualizo, porque la palabra muchas veces la malinterpretamos, porque pensamos que podemos proclamar, podemos bendecir, podemos liberar. Nuestra palabra no tiene poder mágico, que esto nos quede claro. Nuestra palabra, nuestros métodos que muchas veces sacamos de versículos concretos y hacemos un pretexto, no tienen poder mágico, no tiene poder mágico, no. Porque parece que andemos así muchas veces, que proclamamos, que liberamos, que bendecimos, no. Eso pertenece, de verdad, eso pertenece al mundo esotérico. En nosotros está decir, yo te bendigo en el nombre del Señor, porque yo no tengo poder ninguno para bendecir a nadie, ¿sabes? El que tiene el poder para bendecir tu vida y mi vida es el Señor Jesucristo. Es orar por la persona, es ayunar por momentos especiales, es clamar delante de Dios. Eso sí tiene poder, ¿sabéis? Porque la oración tiene todo el poder. Pero decir, yo proclamo, yo te bendigo, no, hermanos. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, de nuestro Rey, de nuestro Señor, para que la gloria de Dios resplandezca en tu vida, para que la gracia de Dios te bendiga. Eso sí vale la pena decir. Alabar a Dios, relacionarnos con Él, el orar los unos por los otros para que seamos bendecidos, el pedir delante de Dios por un milagro. Eso sí que es poder. Poder en el que Dios se glorifica. Para obrar o no obrar, porque eso ya depende de Dios, no depende de nosotros, depende de Dios. Y también pasa todo lo contrario, cuando nosotros generalmente hablamos con personas, tenemos ese poder, entre comillas, de desanimar, de insultar, de traer dolor, de traer miedo, de traer frustración, amargura, crítica, oposición. Mira lo que dice Santiago, capítulo 3, versículos del 6 al 8, y versículos del 10 al 11, y con esto vamos a finalizar en esta mañana porque no quiero alargarme. Dice, y la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Fíjate, eso es lo que nos habla Santiago de la lengua, que es un mundo de maldad, un mundo que no puede ser refrenado, y es verdad, cuando nos agitamos, nos encolerizamos, dominio propio, necesitamos ese dominio propio, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjate lo que puede hacer todo lo que muchas veces decimos, bendecir o maldecir. Y cuando hablamos de maldecir, muchas veces pensamos en la bendición, en la maldición del gitano, ¿no? Con perdón, esa maldición que muchas veces decimos como si fuera algo profético, pero esto no es correcto. Nuestra lengua sigue sin tener ese poder. ¿Sabéis cuándo maldecimos? Cuando decimos a alguien algo para dañarle. Cuando le queremos con nuestros labios, con nuestras palabras, producir dolor, angustia, temor, ansiedad. Y sabéis, cuando muchas veces nos enfadamos y nos peleamos y decimos aquellas palabras justas que hacen daño por nuestra linda boquita, es cuando nuestra lengua está maldiciendo.
Elías, hermanos, solo puedo decir una cosa para finalizar en esta mañana. Dios no ha cambiado. Nosotros, desgraciadamente, sí muchas veces cambiamos y andamos más en la carne, con miedo, más que en el Espíritu. Hermanos, confiemos en Dios. Sí, confía en Dios y en su protección. Confía porque Dios está con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y seguiremos todavía porque aún nos falta, estamos en este punto último y aún nos falta hablar de la autocompasión, cosa en que cayó Elías. Sin más, en esta mañana, que el Señor nos bendiga, muchas gracias. Saber después que después tendremos el culto especial de los niños en el que nuestras hermanas profesoras de la Escuela Dominical han preparado algo también para ellos. Muchas gracias en esta mañana y que el Señor nos bendiga grandemente. Hola papá, hola mamá, hola niños. A las 12:30.